Bendito el Señor. Tenemos una palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37. Y dice de la siguiente manera: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Hasta aquí la lectura. Que el Señor de la gloria ponga en cada uno de ustedes la palabra espiritual necesaria para que usted se mantenga en el Espíritu fortalecido. Bendito sea el Señor. No hay nada más grave que la sed. Sin comer, una persona puede estar, ¿cuántos días, doctor? Hasta 2 meses, sin comer sin agua, una semana. Hasta un mes. 2 meses sin comer. Y quizá más. Hay personas que han sido rescatadas del océano meses después. Claro, han comido pescado. Pero sin beber no se soporta. Una semana. Lo más que una persona puede estar sin tomar, pues médicamente serían 7 días. Por lo que la sed es apremiante, es importante, es necesario satisfacerla, es necesario quitarla. Bendito sea el Señor. Del mismo modo que en lo material, así como el hombre lucha por el agua, los pueblos se han hecho cercanos a las fuentes de aguas. En esta Ciudad de México, Distrito Federal, había 63 ríos, lagunas. Por eso el asentamiento humano, que de hace 800 años se estableció en ese lugar. Pero en Egipto las ciudades están a lo largo del río Nilo, y así en la Mesopotamia y en todas las regiones la civilización ha crecido junto a los ríos. ¿Por qué? Por el agua. El agua es la vida de los pueblos, y cerca del mar siempre hay poblaciones. Bien, el agua es importantísima. Hay campañas oficiales para recomendar que se tome agua en lugar de bebidas oscuras. Pero nuestro tema es espiritual. Igual que la sed material, que solo con agua se satisface, la sed del espíritu también se satisface con agua espiritual. Y esa agua el hombre la procura cerca de los que saben, de los sabios, para escuchar los consejos y alimentar su alma, de los pensadores, de los filósofos, de sí mismos, de su mente, y sacan ideas, pensamientos, y de eso se alimentan su existencia. Finalmente el hombre, aún el más impreparado, busca a Dios, y como no sabe encontrarlo ni buscarlo, pues escasamente se queda con ideas vagas y comienza a fabricar dioses que no hablan, que no oyen, que no ven, que no sienten, que no caminan, pero el hombre les
dispensan consideraciones como si lo hicieran, e imaginan que les contestan, imaginan que los ven, aunque esto no hay ni una mínima prueba de que así sea. Y hay muchas historias al respecto, pero es lo mismo. No hay contestación, no hay alimento espiritual sustentable para satisfacer la necesidad del alma. Jesucristo, en el último gran día de la fiesta, dice aquí en la Escritura, aquella fiesta judía que duraba muchos días, en los cuales se daba mucho alimento, mucha bebida, Jesús levanta la voz y grita: ¡Hey! Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Los que lo escucharon, muchos no captaron, algunos sí. Espero que en esta ocasión usted capte. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué está hablando Jesucristo? De sí mismo. Él es el agua de vida que alimenta el corazón. El hombre tiene una sed espiritual del tamaño de Dios. Solamente Dios puede satisfacer, aplacar esa sed. Pero Jesús fue más allá. No solamente satisfacer la sed propia, sino la de los que lo rodean, de los demás. Dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria al Señor. En otra ocasión, esta vez a la mujer samaritana le dice: el que beba del agua de este pozo volverá a tener sed. El que bebiere del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. ¿Le interesa a usted el tema? Nuestro tema es: beba del agua viva. Bendito sea el Señor. El agua viva es la voz del amo. Usted recordará hace unos años la publicidad de la RCA Víctor, era la voz del amo. Un perrito viendo la bocina grande de una vitrola que estaba reproduciendo un disco. ¿Se acuerdan de eso? La voz del amo. ¿Por qué dije la voz del amo? Que es la voz de Dios. Se aplica. Cuando escuchamos a Dios, oímos al Creador, al que nos formó, al que nos diseñó, al que nos construyó y al que nos está continuamente sustentando. En estos momentos las naciones están en disputa de territorios por pelear los bienes. Tuvimos una guerra fría hace algunos años, creo que fue una guerra mundial, en la cual la guerra fría quiere decir sin pelear los ejércitos, pero disputando administrativamente, políticamente, económicamente la hegemonía. ¿Quién creen ustedes que es el que decide ese tipo de guerras? Sí, Dios. Dios. Cuando Dios retira la lluvia, las naciones poderosas se quiebran.
dejan sus teorías y dan su voluntad a cambio de grano, de agua, a cambio de la bendición que da el agua, que es el grano, que es el sustento de las naciones. Dan trigo, dan maíz, dan avena, dan sorgo. Cuando no hay agua, no hay nada de eso. Nadie puede fabricar sin agua esos productos. No hay avena sintética, no existe, no es posible en las cantidades que la nación o que el hombre necesita. Y Dios, al retirar el agua, quiebra las economías de las potencias y vienen los acuerdos y cesan los conflictos. No del todo, la disputa sigue, porque el agua es la que sustenta la tierra. Del mismo modo, las almas son sustentadas por la palabra de Dios. El pueblo que se sustenta en el agua viva que da el Señor con su palabra, dijo el Señor: mis palabras son espíritu y son vida. Son personas, familias, pueblos que dependen de Dios y que trabajan, se esfuerzan, estudian, prosperan, por ende, y están en paz. En tanto que aquel que se sustenta con otro tipo de agua su alma, sea en la filosofía humana, como dijimos, en el pensamiento del hombre, en las teorías económicas, en los que cuidan las tradiciones de los pueblos, están en fracaso. Tenemos ejemplos claros en África, en la India, en Haití, personas que han resistido a Dios y siguen doctrinas de demonios, de hechicería. Lo dicen los periódicos, las estadísticas hablan. Las naciones se sienten avergonzados de cómo la gente está muriendo de hambre. Y usted dirá: es que no hace nada. Sí, hacen mucho. Buques repletos de alimentos son destinados a esos países. Medicina, ayuda, llámese humanitaria, llámese solidaria, es ayuda. Pero ¿sabe qué? No sirve, porque los pueblos se disputan por ello, pelean, se matan, y sigue el hambre, y sigue la hechicería. ¿Qué se puede hacer allí? Allí no hay vida espiritual, porque el espíritu está muerto. Lo que hay son personas muertas en vida que solamente buscan el sustento material para sobrevivir. Y usted, cuando hoy escucha la palabra del Creador, oye, que no es llamado usted a sobrevivir, sino vivir abundantemente, a impartir vida, a impartir agua viva, a impartir salud, fortaleza, aliento, ánimo, deseo de hacer el bien. Qué diferente es. Es como quien, en lugar de tomar agua limpia, decide regar en los drenajes, en los riachuelos que arrastran todo tipo de inmundicia. Esa agua contaminada del conocimiento humano, de las teorías, envenena el alma, la amarga. Con nada están contentos, a todo cuestionan, a todo reprueban, todo para ellos
es inútil. Los útiles son ellos. Y la pregunta es, ¿qué han hecho? Nada. Están en estudio, están en lucha, quieren quitar al gobierno, ponerse ellos y hacer las cosas bien. ¿Y por qué no las hacen de una vez bien? Porque no, es hora de pelear, de luchar y hasta la victoria. ¿Qué victoria buscan? ¿Será victoria acabar con otro grupo humano o con una cepa del género humano? No. Cuando Jesucristo llega a la tierra, los hombres quieren nombrarlo rey, hacerlo príncipe, levantarlo. Sus hermanos, los hijos de María, dicen, bueno, si tú eres el Mesías, pues date a conocer y que sepan quién eres tú, para que te apoyen. Jesús en su tiempo contestó, mi reino no es de este mundo. Estimado radio escucha, el hombre de Dios, el pueblo de Dios, las iglesias de Dios tienen un legado que se llama herencia, que se llama autoridad, que se llama valor. No hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. No hay que temer al enemigo. Hay que vencer con el bien el mal. Cuando el acreedor, en lugar de cobrar, dice, vamos a comenzar de nuevo, el deudor dice, pero ¿cómo es posible? Usted va a comenzar a pagar de aquí en lo adelante. Desde atrás, olvídese, se le perdona. Las cosas cambian para aquel deudor. Deja la angustia, deja el desespero y comienza a trabajar. Y trabaja ahora con gratitud lo que él debía de perdonar. Del mismo modo, el hombre que viene con Cristo, después de ser perdonado, ya no anda cobrando cuentas, ya no anda buscando quién se la pague. Ahora quiere dar, quiere compartir la vida que tiene nueva en Cristo Jesús. Su cuenta ha sido saldada. Jesús dijo, el que no perdona, él tampoco será perdonado. Y no le estoy diciendo a usted como diciéndole, es la ley, que usted perdona todo lo que le debe. No. Se refiere a un acto de perdón. La deuda no necesariamente es económica, puede ser una deuda de honor, una deuda de atención, una deuda de gratitud. Hay muchas deudas. Dice el Señor que si no perdonamos tampoco seríamos perdonados nosotros. Y si Él nos perdona, luego entonces también nosotros perdonamos. Esta mecánica celestial, al aplicarla, tiene percusión universal. La persona queda libre de sus cargas. No tiene que andar comprando cosas para ser feliz. No tiene que andar adquiriendo propiedades para sentirse fuerte. No tiene que andar haciendo negocios con dinero ajeno. Como se sabe que hay quien lo hace. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el dinero, dice la Biblia. Y usted aplíquelo y verá que sí. Así como es una bendición tener circulante,
para adquirir lo necesario. Es una maldición cuando tienen cantidades y que se cometen errores, crímenes, males, sobre todo soberbia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad desaparece, viene la prepotencia, viene la grandilocuencia, viene el amor a sí mismo, a las riquezas, y esto ahuyenta al Espíritu Santo. No se afane, no le estoy diciendo que deje de tener lo que tiene, ni le estoy invitando a hacer voto de pobreza, no. Está aquí la palabra del Señor aclamando en alta voz: al que tenga sed, venga a mí y beba. Llénese de Dios, transpire espíritu de bendición, promueva la paz, glorifique al Señor de la gloria, déjese de depender de situaciones. Dice la palabra santa de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor. Temor a ser pobre, temor a quedarse sin comer, temor al mañana, temor a la enfermedad, temor al cáncer, temor a... Hay quien tiene temor hasta del agua, hasta del sol. Dice el Señor de la gloria que está establecido que el hombre muera una vez y luego el juicio. De modo que no hay alternativa. Este ser tiene que terminar. Mientras tanto, que termina, darle gracias a Dios por lo que aún funciona. No estar llorando por mi muela que me quitaron, que ya no sabía. No estar gimiendo por las canas que ya ando trayendo en la cabeza. No, darle gracias a Dios por el pelo que aún tengo, por los dientes que aún son sanos y originales y funcionan. Darle gracias porque puedo moverme, hablar, caminar, valerme por mí mismo. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es el que da la capacidad, la fortaleza. Es que ya tengo muchos años y ¿cuál es el problema? Bendito sea el Señor de la gloria que me sigue concediendo la existencia aún en esta edad. Porque el Señor dice en su palabra que aún en la edad de la ancianidad, Él sustenta tu vida, te fortalece, te levanta, te saca de la angustia, del temor a la muerte. Porque en ti no hay muerte, en ti hay vida. Tú moriste al mundo, moriste al consumismo, moriste al agua putrefacta del mundo. El mundo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No tienes que andarte informando de la inmundicia en que viven los que te divierten en la televisión. No tienes que andarte informando de la corrupción oficial que ya no pueden ocultar los gobiernos. No tienes por qué andar abrevando en la información que te dan los politólogos, economistas, los medios. Aliméntate de lo que dice el Señor en su bendita palabra. En los postreros días, dice el Señor, se levantarán falsos maestros que enseñarán doctrinas humanizadas. No, dice el Señor también, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y si aquellos días no se acortaran, nadie sería salvo. Pero estos días se acortan, estimado ojalá escucha. Científicamente ha comprobado, los días cada vez pierden espacio en la eternidad. Y sea hoy, sea mañana, sea dentro de 100 o 1000 años, cuando sea, es asunto de Dios. Los hombres del tiempo de Jesús le preguntaban: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida?
¿Cuánto tiempo falta? Dijo el Señor: no les toca a ustedes saber ni los tiempos ni las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Pastor, ¿pero por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta criminalidad? ¿Por qué tanta iniquidad e injusticia en la tierra? ¿Que Dios no existe? Sí. Dice el Señor en su palabra que no dará por inocente al malvado, y que de todo lo que el hombre haga dará cuenta. Así como me están filmando ustedes ahora para verme, somos filmados en la eternidad, y aquel día veremos como en película toda nuestra vida y no vamos a poder decir: no, yo no hice eso. Así como quedaron filmados los que asesinaron a una persona aquí en el metro, aquí en México, y no pueden ya retractarse porque ahí están filmados, tampoco usted ni yo podremos negar cuando nos muestra el Señor nuestros errores. Sabía, Él es el juez justo. Juzgará al mundo con justicia y a su pueblo con equidad, porque a los dos va a juzgar Dios, y Él dará el pago a cada uno. Y lo que está corriendo ahorita no es ni más ni menos que entresacar lo precioso de lo vil. Somos llevados en avalanchas a hacer lo malo. Desde la escuela nos enseñan que hay que tener dinero, a las jóvenes nos enseñan que hay que ser bellas, a los hombres nos enseñan que hay que tener propiedades, a las mujeres les enseñan que tienen que saber cuidar su figura, y la gente anda corriendo atrás de ello. ¿Y qué sigue? Que por lograrlo hay quien mata, roba, miente, falta y comete errores. Pero entre toda esa basura hay quien dice: el momento, si soy de poca figura, doy gracias a Dios, y Él da gracias sobre gracia, porque no es la belleza que se adquiere por la vista la que es belleza, sino la que se lleva, dice el apóstol Pablo, en el alma, en el corazón. La belleza la tiene la persona en sus obras, en sus acciones, en su modo de producirse, de hablar, de dirigirse a los demás, de mirar. Bendito sea el Señor para siempre. Dice la palabra de Dios que el que mira en el espíritu no ofende, pero el que lastima con la mirada ofende. Dios está en todo. Dice el que compra malo, malo, dice el que vende bueno, bueno, pero Dios alumbra los ojos de ambos. Dios está en los controles, estimado que escucha. Deje de preocuparse. ¿Qué hizo que se supo? ¿Qué ha hecho que tenga que pedir perdón? Eso sí, preocúpese. Dice Jeremías: si alguien quiere preocuparse, preocúpese por no ofender a Dios. Preocúpese por no ser irreverente ante el poder de los poderes. No se preocupe por lo demás. El Señor le conoce y ve su esfuerzo. Usted ha querido amar, pero no ha aprendido a perdonar. Usted ha querido sobresalir, pero no lo han dejado. Usted ha querido obrar equitativamente, pero le han pagado mal. Ahora déjenle las cosas a Dios. Él sacará a luz tu juicio. Tus razones serán vistas como el sol. Tus razonamientos que haces dentro de ti van a brillar cuando tú estés en la voluntad de Dios, cumpliendo con su ley, con sus mandamientos.
Y no te hagas bodas, no son dos mandamientos grandes. Amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Nada fácil, pero no tampoco imposible. Sí podemos amar a los que nos hacen daño. ¿Sabes cómo? Poniéndonos tanto a pensar cómo irá esa persona a pagar todo lo que ha hecho. Y decimos, Dios tenga misericordia. Y decimos, Padre, yo le perdono, pero tú también perdóname, Señor. Pida por tus enemigos. Haciendo esto, dice la palabra, ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza. Él hace las cosas, Él hace los juicios, pero nuestro trabajo es adorarlo y llenarnos de su palabra, llenar nuestro corazón, llenar nuestros depósitos para el día de su venida, estar preparados para cuando Él nos llame al hogar celestial. ¿Quiere orar conmigo? Diga de este modo, Padre Celestial, yo no entendía muchas cosas, Señor, ahora comienzo a entender algunas. Provee, Señor, que esa agua que tú das esté en mi corazón, que esa agua de vida, esa agua de amor, de comprensión, de bondad, brote de mi boca y no la agua amarga del odio y del rencor que he tenido anteriormente. Líbrame, Señor. No quiero abrevar más en las aguas sucias. Quiero, Señor, abrevar en la fuente de vida que es Cristo Jesús, el cual pagó por mí en el Calvario para limpiar mis pecados. Él me limpia y me salva. Ahora, Señor, dame esa limpieza, esa salvación, pero llena mi corazón de ese amor, de esa bondad, de esa voluntad de ser útil en tu servicio, y que el día en que tú me llames, Señor, no me presente avergonzado. Bendito eres por los siglos. Te alabo, te bendigo, mi Señor. Te ruego, te suplico, dame la gracia, Señor, de ser tu Hijo y de que mi nombre esté en tu santo libro. Ayúdame, Señor. Te ruego, dame esa capacidad de perdonar, esa capacidad de olvidar, esa capacidad de verte a ti, Señor, y de brevar en la fuente de vida que es tu santa palabra. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Es la palabra del Señor. Soy el pastor Juan Lázaro Botrón y lo sigo esperando que me baje allí en su video, en mi video en su internet. Allí nomás escriba predicaciones de Juan Lázaro Botrón y ahí está su servidor, compartiendo con usted la palabra del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta luego.